Buen día chicos, espero que se encuentren bien en casita. Vamos a continuar hablando sobre las antiguas civilizaciones. El día de ayer vimos lo que fueron el pueblo fenicio. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, los hebreos. Los hebreos se asentaron en Palestina hacia finales del segundo milenio antes de Cristo. Este pueblo se convirtió en el primer reino monoteísta. Su historia la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en la Biblia. El pueblo hebreo se desarrolló en Palestina, región conocida antiguamente como Canaán, en el Asia Menor. Limitaba por el norte con Fenicia y Siria, por el sur con el desierto de Arabia, por el este con el río Jordán y los montes Líbano, y por el oeste con el mar Mediterráneo. El río Jordán atraviesa su territorio de norte a sur y desemboca en el Mar Muerto, situado en una profunda depresión a 395 metros bajo el nivel del Mediterráneo. ¿Sabían que el Mar Muerto está situado entre Jordania e Israel? Tiene una elevada salinidad, por lo que se puede flotar con gran facilidad sin hundirse. Se sitúa a 416 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo del planeta. Es rico en potasio, bromuro, yeso, sal y otros minerales. Eso es para que sepan un poquito más sobre el Mar Muerto. Vamos a continuar con los hebreos. Los hebreos eran un conjunto de tribus de pastores que hacia el año 1800 a.C. migraron de Mesopotamia a la región de Canaán, bajo el liderazgo de su patriarca Abraham. 100 años después se unieron a los hicsos cuando estos invadieron Egipto. ¿Recuerdan que los hicsos invadieron Egipto? Bueno, aquí los volvemos a ver. Más tarde, cuando los hicsos fueron expulsados por los egipcios, los hebreos fueron esclavizados. En el siglo 14 a.C. se liberaron y retornaron a Canaán, liderados por Moisés. En Canaán, los hebreos sometieron a los pueblos nativos y se organizaron en tribus dirigidas por los jueces, que eran jefes políticos, militares y religiosos. Posteriormente, hacia finales del siglo 11 a.C., los hebreos establecieron una monarquía. El primer rey fue Saúl, al que le sucedió David, quien conquistó Jerusalén y la convirtió en capital del reino. El apogeo se produjo con Salomón en el siglo X a.C. Luego de la muerte de este rey, alrededor del año 930 a.C., se produjo un cisma, tras el cual se formaron dos reinos. El primer reino fue el reino de Israel, cuya capital fue Samaria. Este reino mantuvo su independencia hasta el año 722 a.C., cuando fue derrotado por los asirios. Al producirse esta conquista, la mayor parte de la población fue deportada. El segundo reino es el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Judá subsistió hasta el año 586 a.C., año en que cayó en manos del imperio neobabilónico. Cuando los persas conquistaron Babilonia, autorizaron a los hebreos a regresar a Palestina. Durante el periodo de cautiverio, los profetas, portavoces de la fe en Yahvé, divulgaron su prédica anunciando la llegada de un Mesías, o enviado divino, que los liberaría y reconstruiría su reino. Bueno, estos fueron los dos reinos. Vamos a ver aquí un rasgo distintivo de los hebreos. ¿Cuál fue este rasgo? Fue su convicción en la existencia de un solo Dios, Yahvé, de esencia espiritual, indefinible e irreemplazable. Esta creencia fue evolucionando y se plasmó en una religión monoteísta, basada en la existencia de un único Dios, creador del mundo y de los hombres. De acuerdo con los hebreos, Yahvé, creador de todo el universo, había hecho un pacto especial con ellos. Este pacto o alianza consistía en que los hebreos seguirían fielmente sus mandatos y Yahvé les enviaría un Salvador o un Mesías.
Ellos sentían que Yahvé los había elegido y revelado las verdades fundamentales y que había intervenido en el desenvolvimiento de su historia. Así, en la salida de Egipto a Canaán, Yahvé se habría aparecido ante Moisés, a quien le habría entregado las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Desde ese momento, el Decálogo se convirtió en la base moral y religiosa de los hebreos. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el monoteísmo fuese adoptado por todo el pueblo hebreo. Los profetas tuvieron especial cuidado en la transmisión de la fe en un solo Dios. Con el monoteísmo, el culto a Yahvé como Dios único se convirtió en su principal identidad y en una característica exclusiva de la comunidad hebrea. Con el tiempo, la religión hebrea empezó a ser conocida como judaísmo, debido a que los habitantes del reino de Judá o Judea eran conocidos como judíos. Bueno, chicos, esto es lo que vamos a ver el día de hoy al respecto de los hebreos, ¿no? Ya saben que ellos tenían un solo Dios, un solo creador, y su historia también la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, ustedes van a investigar un poquito más sobre este pueblo, el pueblo hebreo. Van a hacer un mapa conceptual en su cuaderno y me van a ilustrar respecto al tema, ¿no? También van acá a poner a los personajes que sobresalen, ¿no? Como ya les he hablado aquí, hemos visto David, al rey Salomón también, a Moisés. Ustedes van a escoger y me van a hablar sobre uno de ellos.